¿Alguna vez te has preguntado cómo fue el primer desliz humano? ¿Qué pasa por la mente de alguien al ceder a la tentación por primera vez? ¿Y si estuvieras en el Edén, rodeado de perfección, pero con una lección que podría cambiarlo todo? ¿Hasta dónde podrías resistir? La historia de Adán y Eva no es solo un cuento antiguo, sino un reflejo de nuestras propias luchas diarias. Hoy, la tentación está en cada rincón, en el trabajo, en las redes sociales, en las decisiones cotidianas. ¿Cómo mantener el enfoque espiritual en medio de todo esto? Quédate hasta el final y descubre cómo esta historia de tentación y caída puede revelar el secreto para resistir espiritualmente en tus batallas diarias. ¿Alguna vez has pensado en cómo la tentación entra en nuestra vida? Cómo algo que parece tan pequeño puede cambiarlo todo. Imagina un mundo perfecto, donde la paz y la armonía son completas. Fue exactamente en este escenario donde la tentación apareció para Adán y Eva. Todo parecía seguro, pero bastó una lección, un momento, para que todo cambiara. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Esa lucha de ellos en el Edén es la misma que enfrentamos todos los días, en las pequeñas y grandes decisiones. ¿Te has sentido alguna vez dividido, con algo que parecía irresistible frente a ti, pero sabías que podría alejarte de Dios? Quédate conmigo hasta el final y descubre cómo esta antigua historia tiene el secreto que puede transformar nuestras batallas diarias. Imagina por un instante un lugar donde todo es perfecto. Árboles frutales por todas partes, ríos de agua cristalina, flores que nunca se marchitan. Cada detalle fue pensado y creado por el mismo Dios. Ese era el Edén, el jardín donde Adán y Eva fueron colocados, no solo para sobrevivir, sino para vivir en plenitud. Ahora, intenta imaginar lo que sería abrir los ojos por primera vez y ver la belleza de esa creación. Cada animal, cada planta, cada sonido de la naturaleza, todo era nuevo, todo era perfecto. Pero lo más increíble de todo era que sentían la presencia de Dios allí, a su lado, todos los días. Vivían en una conexión directa con el Creador, una comunión tan profunda que el miedo, la culpa y la vergüenza ni siquiera existían. Dios creó a Adán y Eva a su propia imagen, con la capacidad de entender, sentir y tomar decisiones. Y ahí está el punto, la elección. Tenían libertad total para disfrutar del Edén, excepto en una cosa. Dios puso una única restricción, no comer del fruto de un árbol específico. Y tal vez, para nosotros, esto parezca una solicitud simple, pero realmente lo es. Piénsalo en nuestra vida hoy. ¿Cuántas veces sabemos lo que es correcto, pero aún así nos sentimos tentados a hacer lo contrario? Es como si hubiera algo dentro de nosotros que desea sobrepasar el límite, incluso sabiendo que el precio puede ser alto. En el caso de Adán y Eva, la decisión de obedecer a Dios no era solo una regla impuesta, era un convite para confiar en Él, para caminar con Él de manera pura y completa. Fueron creados en una inocencia tan pura que no conocían el mal. No había nada que los separara de Dios. Y, en el fondo, esa es la libertad que buscamos, ¿no? Esa paz que viene de un corazón limpio, sin culpa. Pero el precio de la libertad es la responsabilidad, y la gran responsabilidad que Dios les dio fue la decisión de obedecer o no. Y lo fascinante es que esta historia antigua refleja mucho de lo que vivimos hoy. El Edén de ellos puede parecer distante, pero el escenario es el mismo. Dios nos da tanto, nos rodea de bendiciones, pero siempre existe esa tentación, ese llamado sutil para experimentar lo que está fuera de su plan. En el fondo, la historia de Adán y Eva es un recordatorio de que la confianza en Dios necesita renovarse en cada lección, en cada acto de obediencia. Ahora, imagina esta escena, Adán y Eva viviendo en perfecta armonía, rodeados de toda la belleza del Edén. Y, de repente, surge la serpiente, astuta e intrigante, lista para sembrar la primera duda en la mente humana. Es como si un viento helado soplara en aquel calor del paraíso, introduciendo la incertidumbre. La serpiente se acerca a Eva y hace una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Es cierto que Dios dijo que ustedes no pueden comer de ningún fruto del jardín? Mira cómo comienza la tentación. La duda es una pequeña semilla, pero si no se tiene cuidado, puede crecer y convertirse en un enorme problema. La serpiente no solo cuestiona la prohibición, sino la bondad de Dios. Es como si dijera, realmente Dios quiere lo mejor para ustedes. Y aquí está el punto crucial. Eva comienza a dialogar con la serpiente, y ese diálogo es lo que nos lleva a reflexionar. A veces, también nos encontramos conversando con nuestras propias dudas y tentaciones, ¿no? En lugar de rechazarlas de inmediato, dejamos que se instalen en nuestras mentes. Lo que podría ser solo un pensamiento pasajero acaba convirtiéndose en una lucha interna. Eva, envuelta en la conversación, comienza a reflexionar sobre lo que la serpiente dice.
Responde, podemos comer de los frutos, pero no el del árbol que está en medio del jardín, porque de lo contrario moriremos. Y la serpiente, con una sonrisa engañosa, responde, de ninguna manera morirán. Al contrario, Dios sabe que, el día que coman, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquí, la tentación se vuelve seductora. La promesa de un conocimiento mayor, de una sabiduría que solo Dios posee, es algo irresistible. Y esto me hace pensar, ¿cuántas veces también somos tentados por promesas de satisfacción inmediata o de sabiduría que pueden alejarnos de Dios? En la vida moderna, todo parece querer alejarnos de la simplicidad de la obediencia, ofreciendo un conocimiento que nos promete autonomía, pero que en realidad puede llevarnos a un abismo. Lo que sucede a continuación es trágico. Eva mira el fruto y lo ve como algo deseable. Toma la decisión de comer, y no solo eso, comparte con Adán, que estaba a su lado. Esta escena es un poderoso recordatorio de que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes nos rodean. La tentación puede ser contagiosa. Al permitir que la duda entre en nuestros corazones, se abre la puerta a la caída. La serpiente es astuta, y, en un momento de debilidad, logró crear una grieta en la relación que Adán y Eva tenían con Dios. Y así, la tentación que comenzó como una simple conversación se transforma en una lección devastadora. Esto nos lleva a reflexionar, cómo estamos lidiando con nuestras propias serpientes, que surgen en nuestro día a día. ¿Estamos listos para resistir, o dejamos que la duda nos guíe? Después del seductor diálogo con la serpiente, Eva se encuentra frente al árbol prohibido, y lo que antes era simplemente una prohibición ahora se convierte en una tentación casi irresistible. Ella observa el fruto, brilla, parece delicioso, y la promesa de sabiduría seduce su mente. Aquí hay un punto crucial que muchos de nosotros enfrentamos en nuestras propias vidas. A veces, lo que Dios nos pide puede parecer limitante, mientras que lo prohibido parece prometer libertad y crecimiento. Eva toma la decisión de comer del fruto. Lo que me impresiona es cómo esta lección refleja una batalla interna que es tan común para todos nosotros. Podemos recordar momentos en los que sabemos que algo está mal, pero aún así, somos atraídos por promesas de satisfacción inmediata. Aquí es donde comienza el dolor del pecado. Eva no solo come el fruto, sino que también se lo ofrece a Adán, que está a su lado. Esta decisión, que parece pequeña a primera vista, desencadena una serie de consecuencias catastróficas. Como cristianos, es vital reconocer que nuestras elecciones tienen un impacto profundo. La decisión de Adán y Eva no fue solo sobre un fruto, fue una lección que afectó a toda la humanidad. La Biblia nos enseña que el pecado entró en el mundo a través de un único acto de desobediencia. Imagina la escena, ellos vivían en un jardín lleno de bendiciones, y aún así, eligieron desafiar la autoridad de Dios. Esto nos hace reflexionar, cuántas veces estamos rodeados de bendiciones y, aún así, nos dejamos llevar por tentaciones que nos alejan de lo que realmente es bueno. Esta decisión de desobedecer no fue solo un fallo momentáneo, sino un punto de ruptura en su relación con Dios. Adán y Eva no solo comieron el fruto, rompieron la confianza que tenían en Dios. Esta historia resuena en nuestras vidas. Cuando optamos por seguir nuestras propias inclinaciones, nos distanciamos del plan de Dios para nosotros. Por lo tanto, mientras observamos esta poderosa escena, necesitamos cuestionarnos. ¿Estamos permitiendo que pequeñas decisiones, que parecen inofensivas, nos alejen de nuestra verdadera libertad en Cristo? Lo que puede parecer una simple elección de placer momentáneo puede llevarnos a un camino de arrepentimiento y separación. La tentación puede ser fuerte, pero la palabra de Dios nos enseña que siempre hay un camino de regreso, una invitación a la redención. Al final, esta decisión de comer del fruto prohibido no fue solo una ruptura de reglas, sino un cambio radical en la historia de la humanidad. Después de la desobediencia, la realidad que Adán y Eva conocían se transforma drásticamente. La primera consecuencia de la caída es la separación. La Biblia nos relata que, al comer del fruto prohibido, se les abrieron los ojos a ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Esta percepción no solo era sobre la desnudez física, era una revelación espiritual. Se alejaron de Dios, y esa ruptura trajo una nueva experiencia, la vergüenza. Imagina la escena, antes, caminaban juntos con Dios en el Edén, disfrutando de su presencia y amor incondicional. Ahora, intentan esconderse, cubriéndose con hojas. La vergüenza es una emoción poderosa que nos impide acercarnos a Dios. Como cristianos, sabemos que la vergüenza puede convertirse en una barrera que nos distancia de nuestro Creador. En lugar de buscar refugio en Él, a menudo elegimos el silencio y el aislamiento. Piensa en momentos de tu vida en los que cometiste un error y sentiste esa misma vergüenza.
la tendencia es alejarse, esconderse, como si Dios no pudiera lidiar con nuestros errores. Pero aquí está el punto importante: Dios siempre supo lo que había sucedido. No estaba sorprendido. Al llamar a Adán y Eva, nos muestra que incluso en nuestra caída, Él busca restaurar la relación. La separación de Dios es una de las consecuencias más devastadoras de la caída. Adán y Eva dejaron de experimentar la comunión plena con el Creador. Y esa separación no fue solo física, generó un ciclo de desconfianza y miedo. Oyeron la voz de Dios y, en lugar de correr hacia Él, se escondieron. Esto resuena en nuestros días. ¿Cuántas veces, en lugar de acercarnos a Dios en tiempos de dificultad, elegimos escondernos o alejarnos? La vergüenza y la separación también traen otras consecuencias en nuestras vidas. El miedo y la desconfianza surgen. Al comer del fruto, no solo desobedecieron, sino que dejaron de confiar en Dios. Esta falta de confianza es algo que todos enfrentamos en diferentes momentos. Damos lugar a la duda sobre el amor y la bondad de Dios, lo que nos lleva a tomar decisiones que pueden alejarnos aún más de Él. Y aquí está la verdad que necesitamos recordar: incluso en nuestra caída, Dios desea restaurar nuestra relación con Él. La historia de Adán y Eva nos muestra que, después del pecado, hay un camino de regreso. La vergüenza puede ser un sentimiento profundo, pero Dios siempre está listo para recibirnos de vuelta. Él desea que sepamos que, independientemente de nuestras fallas, su amor y gracia son mayores. La separación y la vergüenza son consecuencias de la caída, pero la restauración es la promesa de Dios para todos nosotros. Después de la caída, Dios no abandonó a Adán y Eva, y esto nos trae un poderoso recordatorio. Incluso en nuestras mayores fallas, Dios es un Dios de segundas oportunidades. En medio de la vergüenza y la separación, surge la primera promesa de redención. Cuando Dios le dice a la serpiente que la semilla de la mujer aplastará su cabeza, introduce un plan divino que trasciende el tiempo. Esa es la esperanza que necesitamos escuchar. Adán y Eva enfrentaron las consecuencias del pecado, pero, al mismo tiempo, recibieron una promesa que anunciaba que un día, la restauración sería posible. Es como un rayo de luz en medio de la oscuridad. La Biblia está llena de historias que hablan sobre la redención, y todo comienza aquí, en el Edén. Cuando pensamos en nuestras propias vidas, ¿cuántas veces necesitamos recordar que el perdón de Dios está siempre al alcance? Como cristiano, creo que la verdadera belleza del mensaje del Evangelio es que no importa cuán lejos nos hayamos alejado, siempre hay un camino de regreso. Esta promesa de redención se cumple plenamente en Jesucristo. Él es la semilla que Dios prometió. Al morir en la cruz, pagó el precio por nuestros pecados, abriendo las puertas para que pudiéramos tener una relación restaurada con Dios. La esperanza que recibimos a través de esta promesa es lo que nos motiva a seguir, incluso cuando fallamos. Todos enfrentamos desafíos y tratamos de resistir la tentación, pero la verdad es que cometemos errores. En esos momentos de debilidad, es vital recordar que la gracia de Dios es suficiente. Él no nos llama a la perfección, sino a confiar en su bondad y misericordia. Además, esta esperanza nos anima a perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. Cuando miramos la historia de Adán y Eva, nos damos cuenta de que Dios no los abandonó incluso después de sus decisiones erradas. Siguió amándolos y ofreciéndoles una nueva oportunidad. Esta es una lección poderosa para nosotros: nunca es demasiado tarde para volver a Dios, y nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. La promesa de redención es lo que nos sostiene. En medio de la lucha contra la tentación y las consecuencias del pecado, podemos mirar a la cruz y encontrar esperanza. El perdón es una realidad que transforma vidas, y es esta verdad que debemos llevar a los demás. Por lo tanto, mientras reflexionamos sobre la historia de Adán y Eva, que podamos abrazar la promesa de redención y permitir que la esperanza de Dios guíe nuestros caminos. Al llegar al final de nuestra reflexión sobre la historia de Adán y Eva, es esencial recordar que la lucha contra la tentación no es solo una batalla del pasado, sino una realidad diaria en nuestras vidas. La tentación que enfrentaron en el Edén es la misma que nos persigue hoy, en diferentes formas y sutilezas. Como cristianos, estamos llamados a vivir en un mundo que constantemente nos ofrece lecciones que pueden alejarnos de Dios. Cada día trae nuevos desafíos, influencias que nos dicen que busquemos satisfacción en cosas temporales, la prisa de actuar por impulso o incluso las voces internas que nos hacen dudar de nuestro valor y de la bondad de Dios. La historia de Adán y Eva nos enseña que la tentación puede comenzar con una duda sutil, pero si no la enfrentamos con firmeza, puede llevarnos a decisiones que nos separen de nuestro Creador. Es vital que, en nuestro camino espiritual, cultivemos una intimidad genuina con Dios. La oración, la lectura de la palabra y la comunión con otros cristianos son herramientas poderosas que nos ayudan a mantenernos firmes.
Cuando nos alimentamos de la verdad de Dios, nos volvemos más resilientes a las mentiras que nos rodean. Esto no significa que seremos perfectos, significa que tendremos un refugio seguro en momentos de debilidad. Además, la historia de Adán y Eva nos invita a reflexionar sobre la importancia del arrepentimiento. Cuando fallamos, en lugar de alejarnos de Dios, debemos correr hacia Él. El arrepentimiento no es un signo de debilidad, sino de fortaleza, al reconocer nuestra necesidad de su gracia. La promesa de redención siempre está disponible, recordándonos que no estamos solos en nuestra lucha. Finalmente, quiero animarles a vivir con la esperanza de la redención en sus corazones. Cada día es una nueva oportunidad para elegir lo que es correcto, para resistir la tentación y para caminar más cerca de Dios. Como nos dice la Biblia en 1 Corintios 10 y 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis. Esta promesa nos da fuerza y valor. Así que, al salir de este video, recuerden, la lucha contra la tentación es real, pero también está llena de esperanza. Dios nos ofrece perdón, restauración y un camino de regreso a Él, incluso cuando caemos. Abracemos esta verdad y vivamos nuestras vidas con fe y determinación, sabiendo que, en Cristo, tenemos la victoria sobre todas las tentaciones.